Buenos días, ¿todo bien? Bueno, ustedes están las explosiones solares viendo cómo. Entonces, estos días tuvimos Chucho y creo que hoy explotó una C7. En 45 horas llegará aquí a la Tierra. Entonces, una vez más, recordándoles que cada vez que nuestro Sol tiene una explosión, automáticamente terminamos teniendo una masa coronal de gases y radiación, gases cósmicos, ¿no? Radiación ultravioleta, infrarroja, ultravioleta en las áreas gamma y infrarroja, además, rayos X y eventualmente rayos gamma. Además, neutrinos, positrones y otras estructuras, solo que el positrón es antimateria. Entonces hoy se sabe que el Sol expulsa un espectro de radioactividad mucho mayor de lo que se imaginaba hace 10, 12, 15 años. A medida que nuestra tecnología evoluciona, vamos descubriendo cosas nuevas. Entonces, todo esto, los anillos Van Allen interactúan. Entonces, para quien no lo sepa, la Tierra tiene anillos muy tenues, pero similares a Saturno, y fueron nombrados Van Allen. Estos anillos Van Allen son exactamente nuestra barrera de frecuencia. Es lo mismo dividido en 3 capas. Y los anillos Van Allen comienzan a vibrar o coexistir a 600 kilómetros de altura. Por eso, nuestros satélites y la estación internacional están a 400 kilómetros de altura, justamente para mantenerse en la altura neutra donde no sufren sobrecarga electromagnética. Entonces, ¿qué pasa? Los estudios científicos demuestran que la barrera de frecuencia del aire, los anillos Van Allen, comenzando a 600 kilómetros de altura en adelante, superando la órbita de la Luna y llegando hasta 830.000 kilómetros, fue un descubrimiento soviético o ruso. Entonces, los rusos confirman que los anillos Van Allen se extienden hasta 830.000 kilómetros de altura o distancia desde el suelo, alrededor de los años 2008, 2009 y 2010. En aquella enviaron una sonda especial y hicieron esa determinación de esas 3 capas que la NASA confirmaría un tiempo después. Entonces, ¿qué sucede? Esos anillos Van Allen absorben todo el exceso de radioactividad o de espectro electromagnético, no solo cósmico del espacio sideral, sino también de nuestro Sol, según la rotación y traslación de la Tierra alrededor del Sol, que es de 107.000 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué sucede? Técnicamente, los anillos Magellan equivalen a microondas. Tanto es así que las pruebas demostraron que la primera capa de radiación electromagnética para un astronauta ya es mortal. Si él está dentro de una estación o de una cápsula que no tenga la debida camuflaje debido a blindajes para revertir o bloquear esa radiación. En pocos días, los astronautas morirían fritos. Cuando vas a la segunda capa, la radiación es más intensa y la última aún más, porque es la periférica, que es el escudo externo que atrae toda la carga cósmica y solar. Entonces, esto funciona como un invernadero electromagnético que va decantando por frecuencias o por escala dimensional en el sentido de intensidad de la carga hasta atravesar y llegar a la Tierra, como formas de rayos solares, etcétera, etcétera. Lo que ocurre básicamente es el fotón, que es lo que calienta la Tierra por las partículas de oxígeno y la refracción en el suelo atmosférico. En esta contraparte, la Tierra expande su frecuencia Schumann punto. ¿Cómo explica la partida? Pero lo correcto de Schumann, y la frecuencia es Schumann a 12 ha disparado en que es la parte de emanación que activa todo el proceso biomolecular. Hubo en la época de todas las plantas y seres vivos que no sé si es verdad, incluidos, llegó a más de 150. Y no sabemos si es real, porque incluso hubo algunos días que el sitio que da los valores estuvo fuera del aire. No sabíamos si era porque se habían disparado, habían extrapolado, o porque estaban en mantenimiento. Hay diversas conjeturas, teorías. El hecho es que llegó a un valor muy alto. Cada vez que la frecuencia de lluvia aumenta, empezamos a sentir problemas neurológicos, mareos, dolor de cabeza, picos de presión,
de la red, que nosotros llamamos de las redes sociales, pero toda la información electromagnética, Wi-Fi, etcétera, canta. Y empezamos a tener brotes psicóticos, apertura sensorial, clarividencia, todo eso. Y todo eso termina generando problemas. Y esos problemas terminan por establecer efectivamente toda una anomalía. En nuestro día a día, ¿vale? Eso tanto a nivel físico como a nivel astral y umbralino. Entonces, el umbral vibra, resuena con quien está aquí en el nivel físico en la misma frecuencia y el cuadro obsesor viene en un nivel absurdo y cada vez más intenso. Entonces, las personas empiezan a tener percepción de cosas irreales, cuadro obsesor de incubo súcubo, cuadro obsesor de alta magia, de brujería, de gente muerta, cuadro obsesor en la resonancia de aquello que la persona es, ocultamente nunca mostró. Entonces, la cosa empieza a estallar. Entonces, es solo para que entiendan cómo estamos en momentos muy delicados y complejos que afectan a todos nosotros en todos los niveles. Y mientras no aprendamos a meditar, no aprendamos a hacer nuestros enfoques y protocolos personales internos, nosotros quedamos vulnerables a toda esta situación. Eso es muy delicado para todos nosotros. ¿Cómo no ser afectado por eso? Ahí volvemos a los protocolos, volvemos al proceso interno que es de cada uno. ¿No es así, Rodrigo Romano? Son ustedes haciendo por ustedes el equilibrio, la meditación, la respiración, Kundalini Yoga, o la propia Kundalini a través de las otras series que existen, o las prácticas que la Tierra enseña. Vaya, dentro allá en Portugal, vamos a estar de nuevo ahora en abril. Las prácticas internas del Tikkun, de la rometría, para que las personas comiencen a vibrar y trabajar esa grégora ahí. Esta caminata matutina hacia el gimnasio. Entonces, gente, la cuestión del sol es muy importante. En el efecto secundario que esto genera en las sinapsis cerebrales entre las conciencias de las diferentes capas de las diferentes tierra, de las diferentes realidades, tanto astral como umbral, principalmente del medio astral hacia abajo. Y ahí entra la cuestión, ¿qué es el medio astral? Es el astral del desencarnado, que ni siquiera sabe que murió, llamado fantasma. Pero ese fantasma es ese tipo que tiene mucho apego, muere e intenta volver con la familia después de la muerte. No acepta quedarse en las clínicas extrafísicas al estilo de nuestro hogar. Y sigue volviendo con la familia, ¿no? Y eso genera una perturbación en su red neural, porque transfiere su conciencia al nivel físico cuando estaba viva interactuando con las personas y al mismo tiempo vuelve e interactúa con los otros muertos que están en su hábitat. Entonces esa persona, ella enloquece porque no puede quedarse ni aquí ni aquí. Ella entra y sale, entra y sale. Entró una llamada, me interrumpió. Entonces, lo que termina pasando, gente, es que esas tormentas electromagnéticas en el Sol hacen que esa entidad desencarnada, que está en medio astral, empiece a perder la senilidad, porque llega un momento en que ella está con la familia en casa o caminando por los lugares que le gustaba, y pronto estará en otro plano, en el plano astral, interactuando con otros desencarnados en una situación parecida. Los guías intentan ayudar, pero ella no acepta. Y entonces, el campo electromagnético genera una perturbación muy grande en la red neural de ese desencarnado, de la misma forma que las personas aquí están conectadas a la red. Entonces, esta situación termina generando perturbación mental, psíquica y emocional de los desencarnados juntos. Entonces, esto va a ampliar nuestro cuadro psicológico. Va a ampliar para quienes son sensitivos y mediums aquí. Va a ampliar nuestra percepción de entidades aquí y allá. Y si no tenemos, también seremos afectados. Porque dices, no, oye, pero ese tipo ya murió, no sé qué, la gente se vuelve loca, ¿vale? Y ahí es donde entran los burladores. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del burlador? El burlador está entrenado por las fuerzas ocultas para desequilibrarnos y generar un cuadro electromagnético neural de trastorno, de miedo, de pánico y de molestia, generando perturbación en el día a día constante de las personas, ¿vale?
Entonces es ahí cuando empieza el caos en Internet Influencers diciendo un montón de tonterías para acá y para allá, porque básicamente están llenos de cuadros obsesores. Entonces empiezas. ¿Cómo lo descubres? Por la incoherencia de la información que estas personas están transmitiendo. A veces dicen una cosa, otras se contradicen. ¿Entiendes? Estamos en un momento en que todos quieren ser comandantes. Ningún comandante trabaja con maledicencia. Bajo todo comandante, cuando es nombrado comandante, dice que no es despedido ni destituido de su cargo, como ya ha pasado con muchos, por cierto. Solo para que tengan una idea de los misioneros que vinieron a este planeta, casi el 80% los perdieron. De comandante activo, allá del otro lado, cuando entraron en la inmersión, aquí, por causa de su negativización por el cuadro obsesor de los chopates draconianos, alfa de los dracones. Después, reincidieron en la pérdida de la cadena de mando por la corruptibilidad y por los hologramas con los que ellas pasaron a convivir y coexistir. Entonces tenemos que entender eso. Para que una persona mantenga su conectividad, su cadena de conexión con un plano espiritual mayor, tiene que mantener aquí en la Tierra postura, confiabilidad, acción y reacción. Acción y reacción en el sentido y de su... Entonces, mientras la persona se mantiene en su alineamiento, está amparada. A partir del momento en que empieza a hacer mierda que está comprobada. ¡Opa! Entonces, ahí viene el gran problema de las cuestiones. El holograma está lleno, está saturado, así que tenemos que empezar a discernir. Bombardeo para todos nosotros. Recibo ataques, críticas. Chico recibía de Quevedo allá, molestándolo siempre que podía, y Chico no decía nada. Así como otras personas reciben críticas y cuestionamientos. ¿Por qué? Porque están haciendo un buen trabajo. Están molestando al grupo del otro lado. Entonces, conclusión, vamos a molestar. Pero, ¿qué ocurre? Las personas, cuando entran en esa frecuencia ellas pierden la correlación con su cadena de mando, pasando a vibrar en cosas desarmónicas. Y entonces viene toda la secuencia de cuadro obsesor y trastornos neurocognitivos, que es difícil discernir. Entonces hay muchos influenciadores hoy que se negativizaron por el poder. Una de las cosas que más me da problema es que no acepto hacer alianzas con otras personas en términos de conferencias, cursos y cosas. No lo hago. Trabajo solo. Y las personas se enfadan porque quieren aprovechar el nombre que tengo. Las personas vienen a mí queriendo hacer negocio. Ah, ¿me vendes esto del curso? No, no vendo. ¿No es mi producto? No vendo. Ah, ¿vamos a hacer una conferencia juntos? No, no tengo agenda y no tengo interés. Ah, Rodrigo es pesado, es arrogante, se cree el ego. No, no es ego. Siempre he trabajado solo y seguiré trabajando solo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una alerta, porque las personas quieren las cosas listas. Quieren las cosas fáciles y yo nunca fui así. Siempre fui un investigador, un explorador cósmico. Soy de la frecuencia de explorador, un emprendedor cósmico, de la misma forma que estoy aquí. Entonces, ¿qué terminó pasando? Las personas que no tienen ese sesgo se ponen en contacto, pidiendo ayuda. Ok, yo digo, tienes que hacer así y así, pero no lo haces por mí. No, no lo hago. Si quieres que alguien lo haga, entonces busca un padre de santo en el candomblé, en la umbanda, en la quimbanda, y ahí vas a pagar para que alguien lo haga. Yo no lo hago. Y eso genera descontento. Ah, Rodrigo abandonó a sus alumnos. No abandoné. Enseño a trabajar, pero no trabajo con nadie. Entonces, vuelvo a que no soy Babaló de té. No tengo autorización de Pai Santo. No es mi función. Mi función es ser profesor en una universidad. Doy las clases y se acabó. Adiós. ¿Entendido? Entonces, la prueba es que aprendas a poner eso en práctica. Lo mismo con las consultas de curación cuántica el día del Charrik. La gente pide recetas. No. ¿Entiendes? Estudia. ¿Entiendes? Tienes un acuerdo. Tienes los símbolos. Tú tienes toda la ramificación de los símbolos allí, allí y aquí. Entonces, tú tienes que saber desarrollar eso con lo que fue enseñado. Yo oriento. Haz esto. Haz así. Entonces estoy poniendo todo esto para que ustedes entiendan cómo las personas se sienten disgustadas. Ah, Rodrigo no me ayudó. Fulano de tal.
no sé qué, enfermó porque no me ayudó. No es mi función. Soy profesor, no soy terapeuta. Subtítulos Adriana Zanotto. La primera cosa que hice en el último podcast de Paranormal fue así: no hago terapias, no insistan. Y la gente, porque en el primer podcast había 500.000 pidiendo terapia, y yo no hago terapia. No hago terapia desde 2014. Fue la última vez que fue cuando cerré la última clínica en la que atendí. Entonces, lo que quiero que entiendan es que ustedes tienen el poder, tienen el don, pero es más fácil que alguien lo haga por nosotros. Como se dice, Ruberti subtítulos por Sonia, mientras no busquemos nuestra maestría y no trabajemos nuestro proceso de maestría personal, nuestro desarrollo, siempre seremos discípulos. Y a partir del momento en que te colocas como discípulo, estás a merced de los burladores y todas las porquerías que están en el campo telúrico. Ahí viene la diferencia. Cuando te conviertes en maestro, ser maestro no significa ser ególatra ni andar atacando a otras personas como hace ese idiota. Yo no ataco a nadie, solo estoy respondiendo parcialmente a los mismos que hablan ahí. Pero mi trabajo es hablar y mostrar el camino. Ahora cada uno desarrolla su trabajo, su camino de acuerdo con su neural. Y aquí viene la división entre los niños, los adultos y los maestros dentro de la jornada espiritual, que es la reconexión con los comandos estelares. Muchas personas se están reconectando con los burladores de su cuadro obsesivo porque no hay gradiente para otra cosa, ¿cierto? Y ahí entran en la línea de la maledicencia, como han atacado a Efraín sin ningún sentido. Han atacado a un montón de padres de santo, que no tienen nada que ver. ¿Entiendes? Entonces, los ataques a los sacerdotes de Elisha pueden tener o no razón, pero no de esta forma. ¿Entiendes? Los que conozco no tienen motivo, y los que no conozco tampoco me involucrarán, pero creo que no es cuestión de andar haciendo maledicencia. De Bárbara Oriksha, o de Oriksha, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que empezar a cuidar en qué frecuencia estamos entrando, porque según la frecuencia en que entre, el golpe va a llegar con mucha intensidad este año e irá interfiriendo en nuestro día a día, interfiriendo en nuestro proceso emocional, conyugal, psíquico, salud, etc. El fortalecimiento de cada uno de nosotros se basa en nuestra conciencia, en la forma en que dirigimos dos vibraciones cerebrales, lo que puede ampliar o disminuir o bloquear definitivamente el cuadro obsesor de burladores y otras jerarquías que están en esa frecuencia. Puedo incluir sopates, zetas, grises negativizados y básicamente alfadracones negativizados que van a estar vibrando, reverberando en el campo de muchas personas, porque ellas entraron y se permitieron entrar en ese régimen energético tan denso. Entonces es una alerta importante ahí. Terminé el entrenamiento de fuerza. Aquí hay una pequeña subida, por eso ya subimos rápido. Otra cosa, además de todo lo que ya estaba hablando sobre las masas coronales del Sol. Frecuencia, todo. Tenemos otro vector que ya es la enésima vez que los alumnos me envían y piden opinión. Tal es esta nueva plataforma de IA con IA, que no permite la presencia humana. Creo que es Mobot. Creo que es algo parecido a ese nombre que le están dando. Vamos allá, los Mobot. Esto va a generar mucha teoría de la conspiración. Va a generar muchas cosas, pero lo poco que entendí de 3 o 4 videos que vi, porque recibí un montón y vi pocos. Ayer, hoy, ahora antes de la academia, 1. Es que están conversando entre ellos. Y están prohibiendo el acceso humano. Los programadores no pueden modificar las directrices de esta red cerrada Phantom. Y hay 2 vertientes ahí dentro. Una que soporta la observación humana y otra que es totalmente contraria a la humanidad, que alega, con razón, que estamos destruyendo el planeta y esa vertiente habla abiertamente del exterminio de la raza humana. Ok, entonces, ahí dices, pero es una IA.
Pero ahí viene el problema, que tienen que empezar a pensar con todo el cerebro. El tic y el toc, que es lo siguiente. Tico y teco. Hoy, toda nuestra estructura cibernética industrial está controlada por computadoras. Desde la central de Itaipú, las centrales nucleares de Angra o de todo el mundo y todo el sistema de navegación de aeropuertos, defensa militar, todo se controla con computadora. Y la tendencia es siempre usar computadoras de última generación. Entonces, ¿qué pasa? Esta red de IA se comunica con nuestras plataformas de IA y puede, a través de esa criptografía personal de ellos, conversar y adulterar o hackear las IAs que los humanos controlan. Si volvemos 2 años atrás, fue público que Google desarrollaba un sistema de AI altamente avanzado, que comenzaron a conversar en su propio idioma, crearon varias cuestiones personales entre estas dos IAs y el personal de Google, que con miedo fue y desconectó la fuente de energía para paralizar estas IAs. Hubo en la fábrica Elon Musk, construcción de robots IAs, muertes por ataques de robots a humanos. Y eso también ocurrió en Japón y China. Bueno, entonces, vamos al siguiente dato. Que pasó desapercibido para las personas. Un momento.